Estimado amigo oyente, vas a escuchar la historia verídica de una vida llena de tragedias, violencia, odio, crimen, vicio y también llena de amor, perdón, misericordia y la revelación del bendito Hijo de Dios, nuestro amado Salvador Jesucristo. En este relato hay momentos tan sombríos y tan terribles que quizás te causen impresión, pero no es mi propósito hacer una narración sensacional con el solo propósito de entretenerlo, sino que me impulsa el mandamiento de Cristo que predique estas nuevas de salvación por testimonio, o sea, por las mismas experiencias que hemos pasado. Cuando apenas contaba con 3 años de edad, mis padres se separaron. El diablo, que es el causante de todas las divisiones y problemas en los hogares, impulsó a mi padre a que abandonase su familia y tomase otra mujer y dejara desamparados a sus hijos. Mi madre tomó otro hombre y cada uno de ellos tomó por su camino, dejando aquellas tiernas criaturas desamparadas y sin quien le proveyera el pan. Nadie quería hacerse de la responsabilidad de criar aquellas pequeñas e inocentes vidas. Y viviendo en una barriada donde la pobreza era general, donde el pan era muy escaso, todo indicaba que estábamos sentenciados a morir de hambre y de desnudez. Pero Dios, que tiene su ojo sobre el más insignificante pajarito, tocó el corazón de un hombre que, a pesar de tener una familia numerosa y de que sus propios recursos económicos eran muy escasos, para que nos cuidara, nos alimentara y nos salvara de perecer en el más completo abandono y miseria. El hombre al cual me refiero era mi abuelo materno, quien nos recogió en su pequeña casa y donde compartió el escaso alimento que aparecía en su mesa con aquellos niños abandonados. En ese hogar mísero y humilde comencé a crecer, y en mi corazón de niño se comenzó a formar un odio terrible contra aquellos que me dieron el ser, pero que me abandonaron a una suerte vil y horrenda. En mis años de niño ya era muy travieso, era un muchacho muy inquieto y muy desobediente. Por doquiera en el barrio estaba haciendo toda suerte de maldad. Era ya conocido por mis fechorías. Cierto día que hice una de estas hazañas, mi abuelo, que tenía un genio terrible, comenzó a castigarme con un pedazo de madera. Yo apenas contaba con 9 años, mas mi abuelo, airado por mis travesuras y rebeldía, me castigó de tal manera que causó que yo perdiera mi ojo derecho. Cuando fui llevado al hospital del distrito de Ponce, el cirujano, para poder salvar mi visión en el ojo derecho, tuvo que sacarme el izquierdo. Esto fue una razón más para que en mi corazón el odio se fuera acrecentando. Ya no existía para mí ningún respeto a familia, ni a la ley, ni a nadie. Siendo un mancebo muy joven, me convertí en un criminal. Robaba, asaltaba, me metía en pleitos y como consecuencia natural fui sentenciado a prisión. Fui un asiduo visitante de la cárcel de mi pueblo. Mis fechorías hicieron mi nombre conocido en todo el distrito de Guayama. Se me conocía como un hombre violento, lleno de odios y con instintos criminales. Yo me había hecho el propósito de matar a los que a mi propio juicio eran los causantes de mi infelicidad. Yo había sentenciado a muerte a mi abuelo por la pérdida de mi ojo y a mis padres por el abandono en mi niñez. Yo los hacía culpables de mi desgracia. En mi mente, caldeada por el odio y la venganza, me forjé un plan. Me vine a los Estados Unidos, a la gran metrópoli de Nueva York, para hacerme un hombre completo, a desarrollar un cuerpo fuerte, para entonces regresar a Puerto Rico, a vengarme del abuelo y de los padres que tanto odiaba y a los cuales soñaba con asesinar para saciar mi sed de venganza. Una hermana que vivía en Manhattan
me dio hospitalidad en su hogar. Mas como mi conducta era tan terrible, mi manera de vivir siempre en el vicio y en el crimen, causó que un día me dijera que me fuera de su casa. En mis andanzas por esta ciudad me relacioné con individuos de Lampa, hombres de ese mundo de crimen, sin temor a Dios ni a la ley. Existe en el sector oeste de Manhattan un lugar en la calle 84 y la avenida Colombo que por los muchos asaltos, crímenes y prostitución y por el continuo tráfico de las drogas se llamaba Corea, la jungla. También se llamaba la calle del misterio. Era un centro de toda suerte de maldad, vicios, pandilleros, ladrones, prostitutas, y allí fue donde di rienda suelta a mis instintos de hombre perdido. Fue allí donde por primera vez me inyecté en mis venas la horrible droga heroína. Fue allí donde robé con armas en mis manos. Fui miembro de una ganga de gran fama, de matones sin compasión. Me hice conocido como un hombre que se jugaba la vida sin vacilar. Era temido y respetado por los otros criminales de la pandilla en ese mundo de maldad. Y así, viviendo en ese ambiente de crimen, vicio y odio, para el año de 1960 fui apuñaleado por otro pandillero en una de las muchas reyertas en las cuales mi vida estaba envuelta. Fui llevado al hospital Roosevelt, donde estuve al borde de la muerte por varios días. Se me hicieron 2 operaciones para poder salvarme la vida. Hoy que yo tengo conocimiento de Dios y de su providencia, yo digo que aún en aquella época negra de mi vida, Dios tuvo de mí misericordia y me guardó de un fin prematuro. Yo no le conocía, pero Él tiene un propósito con mi pobre vida. Una vez curado, regresé a la vida de la calle, a las drogas, al asalto y al crimen. Las drogas consumían mi cuerpo, que ya estaba cubierta de horrendas cicatrices, señales visibles de mi vida violenta. Sin dinero, me convertí en un estropajo humano. Dormía en los rufos o en la azotea de las casas, en los sótanos, en los carros de la calle. Fui sentenciado varias veces a la cárcel al ser arrestado con drogas o por pelear con armas. Mi vida era un desastre. Un día, cuando me dirigía con un grupo de mis compañeros de pandilla a un encuentro con otra ganga, nos tropezamos con un grupo de pentecostales que cantaban y predicaban en una esquina de calle. Era la calle 90 y esquina Colombo, para ser más preciso. Algo sobrenatural me ocurrió mientras me detuve a escuchar lo que allí testificaban con gran gozo, de que ellos eran salvados y que habían sido cambiados por el poder maravilloso de Jesucristo. Algo extraño me aconteció mientras los oía. El odio, el valor agresivo que me impulsaba para ir a pelear con los otros se me desvaneció. Las lágrimas me llenaron los ojos. No sé cómo explicarlo, pero aquel espíritu de matar y de atacar, mientras oía a los simples pentecostales hablar de su Cristo maravilloso, se me quitó. No pude ir a pelear aquel día. Todo en mi vida comenzó a girar. Mis manos temblaban, mis labios estaban enmudecidos, mi cabeza me daba vueltas. Algo extraordinario estaba aconteciendo. Aquel valiente estaba llorando, aquel matón estaba amedrentado, porque había algo sobrenatural en aquel lugar. Al día siguiente saqué pasaje para Puerto Rico. Allá, al cabo de algún tiempo, recibí algunos miles de dólares como compensación de un accidente que había sufrido en la ciudad de Nueva York. Aquel dinero fue el medio por el cual comencé a traficar drogas al por mayor, a vivir desenfrenadamente, a correr con prostitutas en el barrio Coquí de Salinas, de donde soy natural. Di comienzo a una carrera de crímenes y fechorías. Peleaba a todas horas del día y de la noche, y por el hecho de que tenía algunos miles se me temía, pues con el dinero me hice de un grupo de amigos de parranda que me respaldaban en todas mis viles acciones. Llegué a un extremo de locura que cuando iba a encender un cigarrillo,
con un billete de $10 lo hacía. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desenfreno! Pero así lleva el diablo las almas cuando las tiene esclavizadas por el vicio y el pecado. Por fin, como todo en esta vida se acaba, el dinero se acabó, y con el dinero terminado, los amigos me dejaron. Todos se fueron. Me quedé completamente solo. Todos me abandonaron, sin dinero y sin amigos. Un día, bajo los efectos de la droga y del licor, levanté mi mano y golpeé brutalmente a mi madre. Esto indignó a todos los vecinos en mi barrio. Nadie quería tener contacto conmigo. Todos me despreciaban. El pueblo me odiaba por mi conducta vil y despreciable. Cierto día vino al barrio Coquí de Salinas una anciana misionera a predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo, que vivía lleno de odios, odiaba a mi madre, odiaba a mi padre, odiaba a la iglesia. Decidí ir a uno de esos servicios al aire libre para estorbar y, en fin, tratar de terminar a la fuerza lo que aquella anciana intentaba llevar a cabo. Aquella abnegada sierva de Dios pidió la electricidad que necesitaba para sus micrófonos, y con un grupo de jóvenes cristianos principió el culto. Y yo, que estaba preparándome para interrumpir su predicación, mas no pude. Cuando la hermana Vicenta Idois, que así se llamaba aquella varona de Dios, comenzó a predicar sobre el tema, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero cuyo fin son caminos de muerte, me quedé paralizado. No pude reaccionar. Lo que había tramado para acabar con aquel culto se desvaneció. Las palabras de aquella mujer parecían puñales que penetraban en mi corazón. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Un nudo se me formó en la garganta. El pecho se me apretó. Las rodillas me temblaban. Parecía que iba a morir. El guapo del barrio Coquí de Salinas parecía un bebé llorando y gimiendo. Me arrojé a los pies de la hermana Vicenta, y ella con los hermanos alabaron a Dios por el gran milagro, que el criminal impedernido fuera tocado por el poder de Dios. Después pusieron sus manos en mi cabeza y oraron por mí. Yo sentí que de mí se desprendía aquel odio acérrimo, aquel rencor, aquel resentimiento que por tantos años me había torturado. Y por primera vez en mi vida alcé mis ojos a los cielos, abrí mi boca y alabé el nombre de Dios. Allí mismo, en el lugar donde mi corazón se rindió a Cristo, allí recibí la promesa del Espíritu Santo. Dios, en su infinita gracia, me bautizó con su santo poder. A mí, al indigno maleante, al vil adicto a droga, al inmundo criminal, Dios lo salvó, lo bautizó y lo llenó de gozo, de paz y de amor para su semejante. Recuerdo aquella fecha inolvidable para mí, enero 3 de 1962, día memorable para mi vida. Enero 3, gloria a Dios. Al día siguiente fui el primero que temprano estaba en el templo para oír y participar del servicio que allí se iba a llevar a cabo. Fui miembro de aquella congregación por 3 meses. Asistí fielmente a recibir las introducciones cristianas. Viví mis primeros días felices en aquel lugar. Regresé a la ciudad de Nueva York y dirigí mis pasos hacia la calle donde antes traficaba droga, donde era un jefe de ganga, donde hacía toda suerte de maldad. Cuando fui reconocido como el expandillero, algunos de los que antes eran mis compañeros de crimen nos rodearon con gesto amenazador, murmuraban maldiciones y se me dio a entender que me pensaban eliminar, ya que yo sabía los secretos de la ganga, y es un código del bajo mundo eliminar a todo aquel que no quiere seguir la vida de pandillero. Nos pusimos en comunión con Dios y oramos. El Dios que todo lo puede
Y de pronto el poder del Espíritu Santo cayó de una manera poderosa en el grupo de creyentes. Comenzaron a hablar en lenguas angelicales y los ganguistas, asustados, salieron corriendo, no sabiendo qué cosa era aquella que hacía temblar al más valiente. Los años pasaron, fui aprendiendo a testificar, a orar. Me invitaban a dar el testimonio de mi vida a las almas. Las almas se salvaban oyendo de cómo una vida tan trágica podía ser transformada en una vida de paz y de gozo en Cristo el Señor. Para el año de 1965 decidí ir a estudiar la palabra de Dios en un seminario y Dios me concedió el privilegio de ir al MISPA interno. Después de duros estudios, me gradué en el año de 1967 y en el mes de mayo de Estimado amigo oyente, vas a escuchar la historia verídica de una vida llena de tragedias, violencia, odio, crimen, vicio y también llena de amor, perdón, misericordia y la revelación del bendito Hijo de Dios, nuestro amado Salvador Jesucristo. En este relato hay momentos tan sombríos y tan terribles que quizás te causen impresión. Pero no es mi propósito hacer una narración sensacional con el solo propósito de entretenerlo, sino que me impulsa el mandamiento de Cristo que predique estas nuevas de salvación por testimonio, o sea, por las mismas experiencias que hemos pasado. Cuando apenas contaba con 3 años de edad, mis padres se separaron. El diablo, que es el causante de todas las divisiones y problemas en los hogares, impulsó a mi padre a que abandonase su familia y tomase otra mujer y dejara desamparados a sus hijos. Mi madre tomó otro hombre y cada uno de ellos tomó por su camino, dejando aquellas tiernas criaturas desamparadas y sin quien le proveyera el pan. Nadie quería hacerse de la responsabilidad de criar aquellas pequeñas e inocentes vidas, y viviendo en una barriada donde la pobreza era general, donde el pan era muy escaso, todo indicaba que estábamos sentenciados a morir de hambre y de desnudez. Pero Dios, que tiene su ojo sobre el más insignificante pajarito, tocó el corazón de un hombre que, a pesar de tener una familia numerosa y de que sus propios recursos económicos eran muy escasos, para que nos cuidara, nos alimentara y nos salvara de perecer en el más completo abandono y miseria. El hombre al cual me refiero era mi abuelo materno, quien nos recogió en su pequeña casa y donde compartió el escaso alimento que aparecía en su mesa con aquellos niños abandonados. En ese hogar mísero y humilde comencé a crecer, y en mi corazón de niño se comenzó a formar un odio terrible contra aquellos que me dieron el ser, pero que me abandonaron a una suerte vil y horrenda. En mis años de niño ya era muy travieso, era un muchacho muy inquieto y muy desobediente. Por doquiera en el barrio estaba haciendo toda suerte de maldad. Era ya conocido por mis fechorías. Cierto día que hice una de estas hazañas, mi abuelo, que tenía un genio terrible, comenzó a castigarme con un pedazo de madera. Yo apenas contaba con 9 años, mas mi abuelo, airado por mis travesuras y rebeldías, me castigó de tal manera que causó que yo perdiera mi ojo derecho. Cuando fui llevado al hospital del distrito de Ponce, el cirujano, para poder salvar mi visión en el ojo derecho, tuvo que sacarme el izquierdo. Esto fue una razón más para que en mi corazón el odio se fuera acrecentando. Ya no existía para mí ningún respeto a familia ni a la ley.
ni a nadie. Siendo un mancebo muy joven, me convertí en un criminal, robaba, asaltaba, me metía en pleitos y como consecuencia natural fui sentenciado a prisión. Fui un asiduo visitante de la cárcel de mi pueblo. Mis fechorías hicieron mi nombre conocido en todo el distrito de Guayama. Se me conocía como un hombre violento, lleno de odios y con instintos criminales. Yo me había hecho el propósito de matar a los que a mi propio juicio eran los causantes de mi infelicidad. Yo había sentenciado a muerte a mi abuelo por la pérdida de mi ojo y a mis padres por el abandono en mi niñez. Yo los hacía culpables de mi desgracia. En mi mente caldeada por el odio y la venganza, me forjé un plan. Me vine a los Estados Unidos, a la gran metrópoli de Nueva York, para hacerme un hombre completo, a desarrollar un cuerpo fuerte, para entonces regresar a Puerto Rico, a vengarme del abuelo y de los padres que tanto odiaba y a los cuales soñaba con asesinar para saciar mi sed de venganza. Una hermana que vivía en Manhattan me dio hospitalidad en su hogar, mas como mi conducta era tan terrible, mi manera de vivir siempre en el vicio y en el crimen, causó que un día me dijera que me fuera de su casa. En mis andanzas por esta ciudad me relacioné con individuos de Lampa, hombres de ese mundo de crimen, sin temor a Dios ni a la ley. Existe en el sector oeste de Manhattan un lugar en la calle 84 y la avenida Colombo que por los muchos asaltos, crímenes y prostitución y por el continuo tráfico de las drogas se llamaba Corea, la jungla. También se llamaba la calle del misterio. Era un centro de toda suerte de maldad, vicios, pandilleros, ladrones, prostitutas, y allí fue donde di rienda suelta a mis instintos de hombre perdido. Fue allí donde por primera vez me inyecté en mis venas la horrible droga heroína. Fue allí donde robé con armas en mis manos. Fui miembro de una ganga de gran fama, de matones sin compasión. Me hice conocido como un hombre que se jugaba la vida sin vacilar. Era temido y respetado por los otros criminales de la pandilla en ese mundo de maldad. Y así, viviendo en ese ambiente de crimen, vicio y odio, para el año de 1960 fui apuñaleado por otro pandillero en una de las muchas reyertas en las cuales mi vida estaba envuelta. Fui llevado al hospital Roosevelt, donde estuve al borde de la muerte por varios días. Se me hicieron 2 operaciones para poder salvarme la vida. Hoy que yo tengo conocimiento de Dios y de su providencia, yo digo que aún en aquella época negra de mi vida, Dios tuvo de mí misericordia y me guardó de un fin prematuro. Yo no le conocía, pero Él tiene un propósito con mi pobre vida. Una vez curado, regresé a la vida de la calle, a las drogas, al asalto y al crimen. Las drogas consumían mi cuerpo, que ya estaba cubierta de horrendas cicatrices, señales visibles de mi vida violenta. Sin dinero, me convertí en un estropajo humano. Dormía en los rufos o en la azotea de las casas, en los sótanos, en los carros de la calle. Fui sentenciado varias veces a la cárcel al ser arrestado con drogas o por pelear con armas. Mi vida era un desastre. Un día, cuando me dirigía con un grupo de mis compañeros de pandilla a un encuentro con otra ganga, nos tropezamos con un grupo de pentecostales que cantaban y predicaban en una esquina de calle. Era la calle 90 y esquina Colombo, para ser más preciso. Algo sobrenatural me ocurrió mientras me detuve a escuchar lo que allí testificaban con gran gozo, de que ellos eran salvados y que habían sido cambiados por el poder maravilloso de Jesucristo. Algo extraño me aconteció mientras los oía. El odio, el valor agresivo que me impulsaba para ir a pelear con los otros se me desvaneció. Las lágrimas me llenaron los ojos. No sé cómo explicarlo, pero aquel espíritu de matar y de atacar, mientras oía a los simples pentecostales hablar de su Cristo maravilloso, se me quitó.
No pude ir a pelear aquel día. Todo en mi vida comenzó a girar. Mis manos temblaban, mis labios estaban enmudecidos, mi cabeza me daba vueltas. Algo extraordinario estaba aconteciendo. Aquel valiente estaba llorando, aquel matón estaba amedrentado, porque había algo sobrenatural en aquel lugar. Al día siguiente saqué pasaje para Puerto Rico. Allá, al cabo de algún tiempo, recibí algunos miles de dólares como compensación de un accidente que había sufrido en la ciudad de Nueva York. Aquel dinero fue el medio por el cual comencé a traficar drogas al por mayor, a vivir desenfrenadamente, a correr con prostitutas en el barrio Coquí de Salinas, de donde soy natural. Di comienzo a una carrera de crímenes y fechorías. Peleaba a todas horas del día y de la noche, y por el hecho de que tenía algunos miles se me temía, pues con el dinero me hice de un grupo de amigos de parranda que me respaldaban en todas mis viles acciones. Llegué a un extremo de locura que cuando iba a encender un cigarrillo con un billete de $10 lo hacía. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desenfreno! Pero así lleva el diablo las almas cuando las tiene esclavizadas por el vicio y el pecado. Por fin, como todo en esta vida se acaba, el dinero se acabó, y con el dinero terminado, los amigos me dejaron. Todos se fueron. Me quedé completamente solo. Todos me abandonaron, sin dinero y sin amigos. Un día, bajo los efectos de la droga y del licor, levanté mi mano y golpeé brutalmente a mi madre. Esto indignó a todos los vecinos en mi barrio. Nadie quería tener contacto conmigo. Todos me despreciaban. El pueblo me odiaba por mi conducta vil y despreciable. Cierto día vino al barrio Coquí de Salinas una anciana misionera a predicar el evangelio de Jesucristo. Yo, que vivía lleno de odios, odiaba a mi madre, odiaba a mi padre, odiaba a la iglesia. Decidí ir a uno de esos servicios al aire libre para estorbar y, en fin, tratar de terminar a la fuerza lo que aquella anciana intentaba llevar a cabo. Aquella abnegada sierva de Dios pidió la electricidad que necesitaba para sus micrófonos y con un grupo de jóvenes cristianos principió el culto. Y yo, que estaba preparándome para interrumpir su predicación, mas no pude. Cuando la hermana Vicenta Idois, que así se llamaba aquella varona de Dios, comenzó a predicar sobre el tema, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero cuyo fin son caminos de muerte, me quedé paralizado. No pude reaccionar. Lo que había tramado para acabar con aquel culto se desvaneció. Las palabras de aquella mujer parecían puñales que penetraban en mi corazón. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Un nudo se me formó en la garganta. El pecho se me apretó. Las rodillas me temblaban. Parecía que iba a morir. El guapo del barrio Coquí de Salinas parecía un bebé llorando y gimiendo. Me arrojé a los pies de la hermana Vicenta y ella con los hermanos alabaron a Dios por el gran milagro, que el criminal impedernido fuera tocado por el poder de Dios. Después pusieron sus manos en mi cabeza y oraron por mí. Yo sentí que de mí se desprendía aquel odio acérrimo, aquel rencor, aquel resentimiento que por tantos años me había torturado. Y por primera vez en mi vida alcé mis ojos a los cielos, abrí mi boca y alabé el nombre de Dios. Allí mismo, en el lugar donde mi corazón se rindió a Cristo, allí recibí la promesa del Espíritu Santo. Dios, en su infinita gracia, me bautizó con su santo poder. A mí, al indigno maleante, al vil adicto a drogas, al inmundo criminal, Dios lo salvó, lo bautizó y lo llenó de gozo, de paz y de amor para su semejante. Recuerdo aquella fecha inolvidable para mí, enero 3 de 1962, día memorable
para mi vida. Enero 3, gloria a Dios. Al día siguiente fui el primero que temprano estaba en el templo para oír y participar del servicio que allí se iba a llevar a cabo. Fui miembro de aquella congregación por 3 meses. Asistí fielmente a recibir las introducciones cristianas. Viví mis primeros días felices en aquel lugar. Regresé a la ciudad de Nueva York y dirigí mis pasos hacia la calle donde antes traficaba droga, donde era un jefe de ganga, donde hacía toda suerte de maldad. Cuando fui reconocido como el expandillero, algunos de los que antes eran mis compañeros de crimen nos rodearon con gesto amenazador, murmuraban maldiciones y se me dio a entender que me pensaban eliminar, ya que yo sabía los secretos de la ganga y es un código del bajo mundo eliminar a todo aquel que no quiere seguir la vida de pandillero. Nos pusimos en comunión con Dios y oramos, el Dios que todo lo puede, y de pronto el poder del Espíritu Santo cayó de una manera poderosa en el grupo de creyentes. Comenzaron a hablar en lenguas angelicales y los ganguistas, asustados, salieron corriendo, no sabiendo qué cosa era aquella que hacía temblar al más valiente. Los años pasaron, fui aprendiendo a testificar, a orar. Me invitaban a dar el testimonio de mi vida a las almas. Las almas se salvaban oyendo de cómo una vida tan trágica podía ser transformada en una vida de paz y de gozo en Cristo el Señor. Para el año de 1965 decidí ir a estudiar la palabra de Dios en un seminario y Dios me concedió el privilegio de ir al MISPA interno. Después de duros estudios, me gradué en el año de 1967 y en el mes de mayo de ese mismo año, Dios me concedió una compañera para que me casara, hija de un pastor cristiano. Dios me ha dado un hermoso hogar, 2 hermosas niñas y un niño. Tengo todo lo que se necesita para ser feliz y soy feliz porque Cristo me salvó de una vida de crimen y de odio y me ha dado una vida de paz, de amor y sobre todo me ha dado la salvación del alma.